a todas y a todos, estamos aquí nuevamente en el segundo capítulo de esta nueva temporada de Hablemos las Letras. Como siempre aquí acompañándoles con novedades, letras. Y para comenzar este capítulo quisiera antes dedicarlo a todas las personas que no lo están pasando bien, nada bien. Queremos entregarle un poquito de imaginación, de entretención, de letras, un poquito de magia, y que pronto llegue la calma. Y bueno, comenzamos hoy con un invitado muy especial que yo quería tener hace tiempo aquí, pero por fin ya se dio. Tenemos al gran René Acevedo junto a nosotros, que lo vamos a ir conociendo un poquito más. René, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido aquí a Hablemos las Letras. Muchísimas gracias. Muy contento por la invitación, por la posibilidad de compartir mis letras, las publicaciones que he podido desarrollar y que también son parte de un esfuerzo colectivo. Claro. Lo que te comentaba hace un ratito, muchos de estos libros que están ahí puestos en la mesa, lo he hecho en solitario, pero también se han hecho gracias al esfuerzo de otros compañeros, amigos y gestores culturales. Claro, que es como se mueve mucho el arte de manera colectiva. Así ¿cierto? Es, precisamente. Bueno, vamos a comenzar como siempre con nuestro rito, que es la biografía de nuestro invitado. Okay. Para que lo conozcamos un poquito más. René Acevedo Mena, Santiago, 1969. Es profesor de música y psicólogo. Interesante. Cultiva el interés por el arte, la literatura y la poesía desde su infancia, lo que le ha llevado a participar en diversos colectivos artísticos. Fue uno de los fundadores del colectivo cultural Geopoético, presidente del Centro Cultural Pablo Neruda de Macul, director del Centro Comunitario La Casona de los Jóvenes de la Florida y asesor cultural de la Casa de la Cultura de Cerro Navia. Como él bien decía, ha publicado en diversas compilaciones y antologías de poesía, siendo las más destacadas Parcialidades Mundanas en el 2003. Tenemos también aquí 7 gritos, no quiero equivocarme, 7 gritos desde el suburbio en el 2007. Conspiradores 2016, El mar de los poetas 2009. Y el 2015 publica su primer poemario, Poemas Adolescentes, con Gato Jurel Ediciones. Y en 2021 publica Revoluciones, con la editorial Letra Clara. Además, ha colaborado en diversos blogs y espacios culturales digitales. Ha hecho todo este hombre. También ha participado con sus lecturas en el CD de poesía Contactados, eso en el 2015 también, sí, de Ediciones Marcianas, entre otros. Y además de poesía, ha incursionado en la música, con audiopoemas, videopoemas, cuentos y relatos. O sea, hay harto que hablar, hay harto que conversar. Hay cositas por ahí. Multifacético. Oye, René, decía aquí tu biografía de que en tu infancia comenzó este acercamiento a las artes, a las letras, a la poesía. ¿Esto fue estimulado por alguien, alguna figura de tu familia, algún conocido, o fue algo de fábrica, como se dice? ¿Fue natural? Sí, o sea, hay de todo un poco, evidentemente. Eso de que el hombre se hace a sí mismo no es una de las postulados que yo crea precisamente. Es todo producto de la interacción, de la, podríamos decir, parte genética, parte de interacción social, construcción social, pero sobre todo el ambiente que te rodea. Mi hermano mayor, Miguel Acevedo, que también escribe y también tiene algunas publicaciones. Te voy a dar el dato para que lo invites. Mira, no sabía, está bien, tomando nota. Él me inicia en este tema de la literatura. Primero lo que hacíamos cuando éramos pequeños, hacer cómics. Hacíamos cómics, llenábamos cuadernos y cuadernos de cómics, yo invitando a leer, obviamente, porque él un poco mayor que yo. Entonces, invitándolo a él, hacíamos cómics y de ahí empecé a escribir, me empecé a meter más en el ámbito de la poesía y entre medio también empecé a hacer cuentos, fábulas. Así que, y afortunadamente tuve alguna profesora ahí que me estimuló, alguna que no tanto. Pasa. Pero digamos que gracias a eso después
lo fui incorporando, fue naciendo como naturalmente. Lo fuiste haciendo tuyo ya. Sí. Oh, qué buena. Uy, lo de tu hermano voy a tomar nota después Ya, programa, para que vayamos a ver ese material que tiene. Perfecto. Oye, René, y eso, ya tú me hablabas de los cómics, la ilustración, las letras, la poesía o el relato, la fábula, todo esto que me nombras. ¿De qué hablaba la poesía? Quiero saber yo ese tiempo, cuando tú comenzaste a escribir. ¿De qué hablaban esas letras? ¿A qué le escribías? La verdad que de todo un poco. De hecho, como te decía, lo de la fábula fue un cuento que escribí en quinto básico, una fábula sobre los animales, que hablaba como de... tenía algún sentido ecológico, bien precario, bien básico. Igual un niño de 10 años Como para la época, no tiene claro. toda esa conciencia, en esa época tampoco la había, pero tenía ahí un tanto ecológico que curiosamente la profesora que me iba a poner la nota no me puso nota porque me dijo que ese cuento no lo había escrito yo. Chan, chan, chan. Es que me llevó un recuerdo de mi infancia también. Eso pasaba, parece bien ¿Qué un seguido. recuerdo? Sí, un trauma, de hecho. Que lo podríamos hablar en otro Trauma contexto complejo. después. Pero sí, ¿por qué se daba eso? Pasaba mucho. Supuestamente yo había copiado el cuento. Ay, qué feo. No existía la IA y tampoco ella tenía IA. ChatGPT tampoco Ni siquiera estaba. tenía celular como para revisar si efectivamente yo lo había plagiado o no. Qué horror. Se le ocurrió que yo lo había plagiado y no me quiso poner la nota y tenía que hacerlo de nuevo. Y te dejó. ¿Y qué hiciste con lo que hiciste de no? Tampoco Sí. te creyó lo. Seguía haciendo más cuentos. Pero tú me dio ya lo mismo, escribías ya, me dio o lo sea. mismo. Me dio lo mismo. Qué mal. No me importó la nota, lo único que me interesaba era escribir cuentos. Yo creo que eso ya era la primera señal que te indicaba que tenías que seguir escribiendo. Exactamente. Sí, porque uno va en contra de la corriente. De puro picado. Es que, obvio. ¿Qué será de esa persona? No, ¿para qué vamos a... No lo sé, ni siquiera me acuerdo el nombre. ¿Qué será de esa persona? Hoy sé que aún existe. Ni siquiera me acuerdo el nombre, así que no importa. Pero bueno, sí debo reconocer a mi profesora jefe. Mi profesora jefe era la señorita Fresia Novoa. No, ya era... Un 7. Ya, ella me estimuló, digamos. te estimuló, pero la profe de lenguaje, de cuyo nombre no quiero acordarme, como diría el ingenioso Hidalgo. Que profesora de lenguaje. Bueno, Como diría el ingenioso Hidalgo, de cuyo nombre no quiero acordarme. esperemos que no pasen cosas así todavía. Esperemos que no. Profesores de lenguaje, por favor, más atentos. Sí, esperemos No que te creyó. Lo encuentro igual que eso te alienó, te Sí, te no. empujó a ya voy a seguir Voy a seguir escribiendo. Sí, es la primera señal todo el rato. Sí. No. Así que lo que no te mata. Es verdad, Somos especialmente en el arte. Somos fuertes. No, aquí te pasan matando. Te pasan matando. Efectivamente. Oye, René, pucha, ojalá no te haya pasado lo mismo en lo que te voy a preguntar ahora. Dígame, La música. Yo no sabía que eras profesor de música también. profesor de música. Mira, qué interesante. La música, bueno, parte de tu vida, al igual que las letras, ¿de qué forma se encuentran? ¿De qué manera se mezclan la poesía y la música? ¿Tú cómo lo conjugas esto? Ahí un poquito más lejano el vínculo si hablamos desde lo familiar o relacional, porque en mi familia hay muy poca gente, bueno, quizá ahora más, digamos, pero en el momento, en ese tiempo era muy poca la gente que practicaba música por razones económicas, Claro. una familia bastante humilde. Si bien estaba como el mito que la tía, no sé cuántito, y ni me acuerdo el nombre a esta altura, tocaba el piano y Bueno. no sé qué, no había como nadie en la familia que tocara instrumentos, y yo tenía un amigo, un flautista, Cristian Vázquez, que actualmente trabaja en Bonn, en la Filarmónica, Ah, mira. y que fuimos compañeros de curso en el liceo, digamos. Él estaba en el Conservatorio de Música de Chile, y en paralelo mientras estudiaba en tercer y cuarto medio, cuando fuimos compañeros, y yo quería aprender a tocar guitarra, y me prestaba su guitarra para aprender y tocábamos juntos. De hecho hicimos un par de cosas interesantes por ahí, y después de eso, bueno, se fue dando, y después estudié pedagogía en música. Y trabajé como profesor de música. La verdad es que trabajé muy poco en colegios, debo reconocer. A través de la música llegué a la psicología, y se fueron dando otras cosas. Y la psicología está al lado de la poesía. Y la psicología Está muy cerquita también. Dentro de las construcciones narrativas podría estar bastante Como que cercana. a la todo se psicología. lleva bien. Todas Sí. estas disciplinas se llevan muy bien. Sí, de Se hecho. Sí. mezclan súper. Sí, todo De tiene hecho, sí, algo ahí. sí.
Pero no vamos a hablar de psicología. Mejor. Hoy día no. No. Después de lo de la profesora, no, mejor no. Bueno, al menos ahí podríamos hablar de resiliencia. Sí, dejar una enseñanza Efectivamente. para los que nos están viendo. Y si a alguien le han dicho que no le creen que escribieron o que dibujaron algo, sigan nomás. Esa es la moraleja. Absolutamente. Hay que seguirlo. Nosotros seguimos. Y aquí estamos. Oye, René, tú, ¿cómo definirías a alguien que no conoce tu obra? ¿Cómo le definirías tu obra? ¿Cómo la venderías? ¿Cómo dirías tú? ¿Cómo son tus letras? Bueno, lo que más he desarrollado es la poesía, y a mí me gusta, bueno, y por algo estudié música, me gusta que la poesía tenga ritmo. A mí me gusta escribir el poema y leerlo, y que ojalá en ese silabear, obviamente en ese lenguajear, digamos, en esa lectura que uno hace en voz alta de sus propios textos, ya saben, bueno, a veces mental, a veces en voz alta, se le puede dar una intención. Y muchas veces busco que ojalá la persona que lo lea sea capaz o intenciono que esos versos, al ponerlo en una orden tal, ojalá se lean de esa manera. Obviamente eso va a depender de cada lector, evidentemente, pero de alguna manera hay una cierta comunicación ahí como para darle ese sentido, ese vaivén, ese ritmo, esa estructura oral. Creo que la poesía no es solo letras, no es solo texto, no es solo lo gráfico, por decirlo de alguna manera. Por eso he incursionado en los audiopoemas y en los videopoemas, porque creo que la poesía es mucho más que, digamos, un libro impreso. Mucho más, exacto. Y es como lo que también estamos queriendo hacer nosotros acá, que sacar las letras de los libros. Efectivamente. No dejando de que las personas lean los libros, por supuesto, sino que abriendo un nuevo espacio para que se descubran estas letras que a veces están tan ocultas por ahí. Así es. Y se me olvidó decir, pero qué bueno que tú lo mencionaste, que René es un gran exponente de la oralidad de las letras. Yo así lo conocí al menos. Te conocí haciendo una presentación de uno de tus poemas de una forma, pero a mí me encantó, dándole oralidad, sacando la letra de los libros, y por eso es lo que tú mencionas también, porque tiene que tener como una musicalidad, un ritmo. Claro, a ti te importa mucho eso. Y yo creo que uno de esos poemas que yo escuché está en alguno de tus libros de los que tienes en solitario. Sí, de hecho. Que vamos a hablar ahora. Sí, efectivamente, esos son del último. Sí, porque tienes poemas adolescentes del 2015 y revoluciones. Yo creo que lo que escuché fue de revoluciones. Sí. Tiene que ser. Sí. Pero poemas adolescentes, me llama la atención eso. Que bueno, yo creo que tiene relación con esa época de tu vida. Efectivamente, ¿no? el Poemas Adolescentes es una recopilación de poemas que se escribieron en la época de adolescencia. Fines de los 80, principios de los 90. Interesante época. Estando en el colegio, en el liceo y posteriormente ingresando ya a la universidad, en el pedagógico. Ahí estudié pedagogía yo en el Instituto Pedagógico. Bueno, ya era la UMCE, pero siempre se la siguió llamando el pedagógico. Sí, todavía. Va a ser. Por haber sido el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y uno de los pilares fundamentales de la enseñanza en el país. Así que sigue llamándose el pedagógico, aunque hoy en día se llama Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, ese es el nombre exacto. De ahí surgen esos poemas, y bueno, y del colegio, yo estudié en un liceo con letra y con número. Bueno, todo. que bueno, después se llamó el INSUCO de Aguartales, que es el INSUCO de Ñuñoa en Pedro de Valdivia. Ahora, si no me equivoco, tiene otro nombre, no estoy tan seguro, digamos, pero pertenece a una corporación. Y ahí empecé a escribir. También tuve un muy buen profesor de literatura. Qué bueno. Recuerdo un homenaje al Chino Silva, le llamábamos nosotros, que en paz descanse el profesor. Y que formó muchas generaciones y que él siempre nos estimulaba, nos regalaba libros, de hecho. Qué buena. Sí. Hizo buen trabajo. Sí. Entonces ahí nacieron estos poemas. ¿Y por qué? Me llama la atención algo. ¿Por qué tú decidiste publicarlo? Hay personas que como que esconden los poemas adolescentes. Efectivamente, sí, estuvieron muy guardados mucho tiempo. Lo publiqué en el 2015. Quisiste mostrarlos. Y de pronto dije, uy, todos estos poemas se le puede sacar. Obviamente hubo un trabajo de edición, aunque hay algunos que están muy similares a cómo fueron escritos. A fines de los 80 yo participaba harto en la Sociedad de Escritores de Chile. Tuve un taller ahí gracias a Ervin Díaz, que
fundador del ONIUS, que es el club de jazz de Bellavista, y también del Perseguidor. Y él tenía una revista, El Organillo, y otra revista más que en este momento no recuerdo, y participé en un taller de poesía con él. Después me lo encontré harto tiempo después, hace rato que no lo veo a Elvin. Y de ahí empecé a sacar estos poemas, a pulir un poquito el verso, y surgieron poemas como Durazno, como Ajedrez, A las 3 de la tarde, que están en este poemas adolescentes. Poemas adolescentes, sí. Sí, es muy atractivo porque, como te decía, hay personas que los esconden un poquito y dicen, no, si yo escribía muy diferente. Bueno, obviamente, las vivencias y todo era muy distinto. Así es. Pero tú decías mostrarlo. Y el otro día también conversábamos otra cosa que tú ahora lo dices, que hay poemas que uno puede modificar con el tiempo, que tú los puedes pulir, por supuesto. No es necesario que si no te sale la primera, o sea, no hay que frustrarse. Exacto. Puedes retomarlo a los años si quieres y queda un poema que puede ser publicado, como el caso de Poemas Adolescentes. Y Revoluciones 2021, ¿qué nos podría decir de Revoluciones? Revoluciones también fue una experiencia de recopilación, efectivamente. Y debido a la contingencia, recordemos que previo al estallido de octubre del 2019, 2018 estaba la revolución de los movimientos feministas. Sí. Todo el 2019 mucha ebullición social, no solo en Chile, estaba Colombia, estaba Corea, estaba Hong Kong, Ecuador. Había movimientos revolucionarios en todo el mundo y parte de este movimiento también acá en Chile. Yo tenía muchos poemas dedicados a todo lo que es la resistencia cultural, empiezo a unificarlos, más otros que empiezo a crear. Y bueno, viene el estallido propiamente tal, queríamos sacarlo, nos atrasamos un poco, en 2020 se nos viene la pandemia y ya no podíamos imprimir, forma. No había papel, no había imprenta, no había nada, o sea, había, pero era bien difícil acceder a aquello. Y recién en el 2021 se logra concretar el libro Revoluciones con los amigos de Letra Clara, con mi amigo y tocayo René Silva Catalán. El estallido fue, se me hace que fue muy clave también para el contenido que hay ahí en este libro. Efectivamente. Hay mucho de aquello ahí. Sí, sí. Así como a modo de adelanto, para quienes no lo han leído. Sí, de hecho hay un poema que se llama tal cual Plaza Dignidad. Plaza Dignidad. Oye, ¿y quisieras compartirnos algo a propósito de que estamos hablando de, quisieras compartirnos alguna letra, algo en este minuto? Ya que hablamos de ambos, me gustaría compartir un poquito de ambos, partir por el poema adolescente para hacer como el orden cronológico. Ya, para que no nos quedemos con la duda de a quién escribía René en la adolescencia. Una pincelada. La verdad es que escribía de todo un poco, pero claramente hay un tema lárico, hay un tema así melancólico también. Sí. Sí, pues eso es muy de ese momento de la vida. Efectivamente. Todo es muy intenso, muy a flor de piel, todo se entiende. Así es. Este poema me gustó mucho y se llama A las 3 de la tarde. Voy a poner los lentes para por supuesto favorecer la lectura. A las 3 de la tarde se me antojó tu boca. Me llegó tu aroma como de improviso, olor a flores, mujer y fuego. Me envolvió un sonido como de polvo y risas, se afiebró mi tacto de coral y piedra, y tu cantar estaba vibrándome a gritos, desordenada y débil, vaporosa, pequeña, frágil. Sentí tus latidos, tu color de niña, hembra y amorosa hada de mis cuentos, fantasías de infante acalorado con ese rubor flameante en mis mejillas, por pensar aquello que me prohibía el mundo. Insistente, nocturno y melancólico, con el romanticismo mágico de algún preludio al piano. Dibujé tu calor hecho pasión y beso, lo atrapé en mis manos como caricia intensa, como tu pelo obstinadamente rítmico, como el vaivén marino de tu pasear sereno, caminando alocada sobre mi cuerpo azul, sumergiéndonos en abrazos, cosquilleos y pausas, silencios. Palabras inconclusas continuadas con tu boca hermanada en mi boca.
A las 3 de la tarde se me enredó tu nombre. Me despojó angustiado de mi pensar y mi calma. Me desligó del tiempo, me secuestró del aire. Y ya no hubo más horas ni más sitios, ni calles y gentes, tumultos o parques, solamente tu sonido, tu color y tu alma. ¿Y te acuerdas a qué edad escribiste eso? Estaba en cuarto medio y había estado ya en estos talleres que se hacían en la SECH, Ya. la Sociedad de Escritores Sí. de Chile. Todavía está ahí, en Simpson 7. Está bello, está bueno, está elaborado. Ahí hay Sí. hay un trabajo. Sí, a mí me gustó. Bueno, a mí me pasa que de pronto tengo poemas que yo los escribo y como que. Eso conversaba una vez con un amigo que hicimos esa antología, Fesa el Chaín. Que de pronto como que uno no sabemos si son las musas o son los demonios los que nos poseen y de pronto uno como que le van dictando los versos. Sí, comprendo. Como que te aparecen y solamente tú los transcribes, quieres escribirlo, como que los soñaste y los quieres plasmar. No sé si te ha pasado Sí, alguna es vez. un poco inexplicable eso, cuando lo lees. Cuando lo lees, dice, no es que uno no crea que no lo puedo hacer, sino que ¿cómo? Pero esto ahora, y salió de una a veces. Sí. A veces pasa. Hay algunos, hay con el tiempo, Mágico. ya han pasado 20 años o 30 años de que lo escribí, yo creo que más. Tenía como 17 años, así que han pasado casi 40. Bueno, pasó un tiempo. Entonces, en el intertanto, no lo recuerdo también, pero es muy probable que se hayan hecho algunos recortes. Pero unas modificaciones pequeñas. Modificación y cosas por el estilo. Y obviamente el trabajo editorial de Pero César. la intención es Sí, evidentemente. la de la época. Sí, evidente. ¿Y tú crees que ahí había una musa o un demonio dictándote? Una musa principalmente, obviamente de adolescencia, pero también la inspiración, porque estaba muy metido con Neruda, con García Lorca. Recordemos que García Lorca tiene ese verso a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Hay ahí un poquito una Y se me ocurrió qué pasaba a las 3 de la tarde, ¿no? Una pequeña diferencia. Ya. 2 horas antes. Dorante. Una pequeña ¿Qué diferencia. pasó Dorante? Sí. Uy, no, quisiera compartir otro antes de que... Sí. Antes de otras cosas. Antes de las 3 de la tarde. Qué buena. Pero eso de los demonios es cierto. No sé, a mí me ha pasado que varias veces los demonios me han dictado algunas cosas. Déjame ver alguno que... Demonios con nombre y apellido. Este no lo he ¿Lo leído. tienes? Ya, perfecto. Sí, es que hay muchos que he leído en muchas partes, entonces para no repetir voy a leer este que es Metrópolis. Vamos. A través de los retrovisores, dos miradas tocándose, como semáforos entre el tráfico. Afuera los vehículos devorando peatones. En los reflejos de un cristal, dos bocas sonrientes, melancólicas también. Afuera, el smog que lleva semillas hacia pulmones que no respiran ya. El camino trae la señalización de un destino, aunque ya no existan más dioses ni más bifurcaciones. Solamente quedan dos destellos, imágenes devueltas por bocinas lacerantes. Yo, como una espora soplada hacia la muerte. Ella, polen en el anhídrido carbónico. Eso es Metrópolis. Qué lindo, comienza como algo muy cotidiano, como que parece muy simple, pero es profundo. Sí, profundo. sí, tiene también un tema ahí un poquito ecológico, como de la contaminación, el smog, fines de los 80, recordemos Es que que sí, empieza pasó todo esa época. empieza el tema de la restricción vehicular, ¿Cómo de los olvidar todo dígitos, aquello? de qué sé yo, de la zona de Muy Santiago, acontecida aquella sí, época. Santiago, la zona de catástrofe debido al smog, digamos. Da alerta roja, no sé cómo olvidar los noticieros de aquella época. Sí, ¿Cierto? Había harto que escribirle. Había material. Había material. Daban material también. Sí, dábamos material. También daban material. No, pero está súper bueno. Mira, yo me imaginaba que íbamos a leer cosas como muy de amor. Bueno, hay amor, pero no algo tan, como te decía antes, como tan simple, como tan platónico, como tan... Aquí hay más profundidad, más elaboración.
Sí, Sí, no, está súper bueno. Eso era Poemas Adolescentes, efectivamente. del 2015, ¿cierto? Sí, Sí, ahí 2015. se publica, digamos, pero como te decía, Pero los claro, no son del textos 2015, de porque- fines de los 80, principios de los 90. Época muy acontecida. Sí, Mira, después vamos a leer algo de revoluciones, perfecto. ¿ya? Y lo vamos a analizar también un poquito. Y porque ya prontito nos vamos a ir a una pausa. Perfecto. Y también tenemos una sorpresa. Tenemos una sorpresa. Una sorpresa, no tanto para ti, Ah, ya. por el público. Para Una sorpresa para el público, radioescuchas. para los radioescuchas, no. Para las personas que nos pueden ver y también nos pueden escuchar. Sí, por Spotify, también estamos por Spotify. Recordarlo que Genial. estamos por YouTube, Spotify y diversos canales más que los estamos nosotros promocionando por las redes sociales. Fantástico. ¿Ya? Pero también estamos en Spotify. Así que sí, nos pueden, los radioescuchas ahí nos pueden Súper. escuchar también. Pero no, la sorpresita es que vamos a, más ratito, en el próximo bloque, Ya. queremos hacer algo que no hemos hecho en el programa antes. ¿Qué será? Vamos a hacer algo novedoso con René, que no hemos hecho antes y obviamente va a salir súper bien. Y a todos les va a gustar. ¿Y qué más? Quiero hacerte una pregunta, pero te la voy a dejar hecha antes. Ya. Para darle más. Antes de la pausa. Antes de la pausa quiero dejarte hecha esta pregunta, Ya. ya que hablábamos de que a quién escribías tú en la adolescencia, supimos la época del estallido social, pandemia, o sea, épocas muy acontecidas, estamos hablando de los 80, después la pandemia, estallido, etcétera. Queremos saber Ya. a quién le escribe René Acevedo hoy, qué lo inspirará hoy, qué lo mueve hoy a escribir. Interesante. Para que ya lo vaya pensando ya. Interesante pregunta. Para que ya lo vaya pensando. Porque, claro, hoy también hay harto material. Hay mucho No quiero, material. no quiero adelantarme, pero sí, hoy día hay harto material. Tenemos harta Hay mucho contingencia, han pasado muchas cosas. El escenario cultural también está... Interesante. Hay muchas cosas que hablar. Que más Siempre está adelante también interesante. vamos a hablar de eso. Siempre está interesante. Más adelante también vamos a hablar del escenario cultural y nuestro rol también como nuestro rol activo en este escenario cultural. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros para moverlo, para empujarlo en nuestras distintas facetas? Y tú que tienes varias facetas. Sí, yo creo que está movido el escenario cultural, pero también está movido gracias a los gestores culturales, gracias Sí. a los espacios de resistencia cultural, porque claramente no tenemos... Está fácil la cosa. Históricamente no ha habido promoción del arte y la cultura en Chile, menos ahora actualmente, digamos, con los famosos recortes del gobierno actual de José Antonio Caz. No se ve por dónde puede haber apoyo y difusión de la cultura. Sí, es como cuando... iba a decir la palabra metáfora, pero no la quiero usar. No quiero usarla. Hay mejor, muchas metáforas. No quiero usarla. No, se está caricaturizando ya. Sí, no ya la quiero está muy caricaturizar, por caricaturizado, favor. No. sí. No, pero es como cuando la profe te dijo que no lo habías escrito tú. Más o menos. Se pone el escenario ahí medio escabroso, Sí. medio complicado, Sí. pero hay que seguir. Y bueno, decir que estos libros afortunadamente sí han dado trabajo. Los libros dan trabajo. Dan trabajo. Dan trabajo los libros, Dan trabajo todo tipo de libros. Para los editores, para los gestores. Ilustradores, fotógrafos, sí. diseñadores, ¿qué más? Así que eso de que los La libros imprenta. claro, los libros y los estudios no generan La- trabajo, es una falacia. Ojo que las editoriales independientes también, po. Sí, todas están Estamos con rodeados de independientes. editoriales independientes por todos lados, hay muchas. Sí. Trabajo a pulso, trabajo independiente. Así que hay hartos trabajos, sí. Y todo tipo de libros. Ojo que también aquí quiero decir algo, porque el otro día tuvimos aquí un autor que hace también, tiene algunos escritos sobre poesía erótica. Ah, perfecto. Sí, maravilloso. La poesía erótica también es un género, es un libro y no es lo mismo que la pornografía del erotismo. No, es para que, nada, por favor, absoluto. porque No. andan personas por ahí, hay que aclarar a veces esos No, conceptos. de hecho, tengo algunos escritos en el tenor erótico. No sabía eso. Sí. No Sí, lo sabía. los tengo publicados, pero están por ahí. Pueden salir. Capaz. Lo sabemos. No sé. Ah. Porque- Podría ser que apareciera en algún minuto. Hay harto. Hoy estaría bueno
Estaría bueno para que el género de la poesía erótica, pucha, no sea tan... El otro día escuché ahí algunas personas en un noticiario diciendo que metiendo en el mismo saco el erotismo con la pornografía. Gracias, error. Es un gran error. De hecho, había un colectivo que era el Cuerpo de Texto, Uh-huh. que hacían encuentros de poesía y de literatura erótica. No sé si todavía se hacen, digamos, alguna vez participé. Está oculto como dije yo el otro día, está oculto, pero hay que sacarlo, hay que mostrarlo más. Sí, interesante. Así que recuerda la pregunta que te dejé, querido René. ¿A quién le escribes hoy? ¿Ya? Ahora. Porque ahora nos vamos a ir a una pequeña y merecida pausa. Vamos a tomar un poquito de agüita, qué sé yo. Vamos a ir a una pausa y volvemos con esa respuesta, con la sorpresa que les dije delante y con más cositas. Volvemos. Y ya estamos de regreso con nuestro querido Hablemos las Letras. Segundo capítulo, segunda temporada. Técnicamente el capítulo 8, gran número el 8. Busqué qué significa el 8. Con nuestro invitado René Acevedo, que ya hablamos varias cosillas y dejamos en el bloque anterior una pregunta pendiente, que él ya la tiene lista, por supuesto. Que le habíamos preguntado que a quién le escribía hoy. ¿A quién escribe hoy René Acevedo? ¿En qué se inspira hoy? ¿A qué le escribe? Bueno, yo creo que sigo escribiendo a cosas similares a las que escribí hace mucho tiempo, o a las que partí escribiendo, que son, por muy cliché que suenen, son como los valores universales: el amor, la vida, el sentido de la vida. O sea, no es solamente que quiero vivir y no sé qué, el sentido de la vida, qué le estás poniendo a lo que estás haciendo, la tinca, las ganas, el compromiso que uno le está poniendo a lo que está haciendo, incluyendo por supuesto también el arte o la gestión cultural o el trabajo social. Claro. Entonces yo creo que esos son componentes que tiene la literatura, que tiene el arte, que es importante rescatar. Y el humor también, el humor. Ahora, sí, el humor es súper importante, creo yo, y si bien a veces tengo algunas cosas un poquito sarcásticas en algunos poemas, bueno, el sarcasmo es una forma de humor, digamos, de reírse a veces de uno mismo, a veces de otros también, ¿por qué no decirlo? Pero tratando de rescatar ahí como un mensaje también, una moraleja, o sea, ¿por qué está pasando esto que nos provoca esto, un poquito de ironía, de rabia y de risa? O sea, le escribe a la vida misma. Efectivamente. Y entre medio, bueno, muchas cosas. Al amor maduro, por ejemplo, en el sentido ahora de la adultez, a las convicciones, por supuesto, a los pensamientos, a las cosas por las cuales uno cree que es justo y digno luchar. Y también a cosas que uno va elaborando en su mente, como por ejemplo, y que va descubriendo también. A mí siempre me ha gustado el tema, por ejemplo, aparte de la literatura, me han gustado temas que tienen que ver con literatura y, por ejemplo, con el ámbito esotérico, que como es el tarot. Qué bueno que llegamos ahí. Qué bueno que llegamos como ahí. es el tarot, y Sí. este último tiempo no tengo nada publicado al respecto, pero he estado investigando en lo que es el tarot de Marsella, el tarot Rider, y no solamente practicándolo y leyéndolo, sino que además tratando de sacar algunos versos de ahí. Pero eso será para un Qué próximo bonito. capítulo, porque eso es algo que está Cuando en tengas construcción. ese material listo, Eso está en construcción, así que es un spoiler nomás. spoiler, alerta de spoiler. En mi momento. Cuando esté ese material, René estará aquí. Sí. Y lo que te decía yo del humor, por ejemplo, dentro de esos libros no está este, que es el más antiguo. No lo quise poner ahí en la vitrina, ya. porque está todo bajado el pobre.
Tiene historia. Es un libro que publicamos en el 2003, hace mucho rato ya, con el colectivo de poetas de la Florida. Y aquí hay unos poemas 18eros, se llaman, que tienen como esa onda así media rítmica, pero también jocosa. Así Picaresca, que si quieres, picarona. te puedo compartir algo de acá. Compártame uno, pues ya, pues compártame Y uno. estos son los poemas Compártame. 18eros, De no. que están en Parcialidades Mundanas de colectivo de poetas de la Florida. 1. Rin, rin. Te llamé toda la noche. Vamos a bailar una cuequita entre tanta cumbia, mambo, rumba, cha, cha, cha. Tanta cadera izquierda, derecha, para atrás, para adelante. Y yo bailando con la vista gorda. Rey de la pachanga con solo un vaso de vino y sin su reina. ¿Hasta cuándo estaré sentado con mi anticucho? 2. La vida es una empanada. Cuando menos se espera, salta una aceituna. Lo demás, cebolla y cebolla. La carne se me aleja, aunque hago esfuerzos desesperados por pellizcarla. Se me hace agua la boca. Un trozo de huevo es quizás el clímax de lo inesperado, como el zapateado atrás con punta, y mi pañuelito blanco está ahora gris con tanto polvo, porque hablar de amor sería ir muy lejos, y viajar en micro en estos días es de temer. Entre salud y salud nos pasamos 4 luces rojas, y si no es la muerte que me pilla, es un Paco en motoneta. 3. La rosa con el clavel luchan codo a codo con Pedro Navaja. La tele nos trae milicos idiotas, derecha, izquierda. Chicha de Curacaví es mi mejor aliada, con perros o sin perros. Todo, total, es condimento. Más tarde estaré llorando y mirando ansioso los arbolitos, ladrando. Aro, 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 hacer pipí, aquí me paro. Muy bueno. hay varias partes ahí que Son muy está ochenteras, buena, son muy pero ochenteras. está bueno, nos llega a todo entendemos. Son muy ochenteras porque existía el mito en los años 80 de que para fermentar la chicha le tiraban un perro le tiraban un perro adentro al... Pero mira. ¿Cómo se llaman estos fudres, estos odres gigantes de Sí. vino? Y con eso fermentaba la chicha. Entonces por eso era el tema de... No quiero saber cómo lo hacen ahora. No tengo idea. No quiero enterarme de cómo lo hacen. Esperemos que hoy. sea solo un mito. Sí, por supuesto. O sea, es un mito. Pero está Sí, porque bueno. si no los animalistas deberían ir a combatir la producción de chicha. Sí. Deberíamos ir todos, de hecho. Deberíamos ir todos Deberíamos ir todos, de en hecho. masa. No, y no es chiste, ¿eh? Nos tendrían ahí, pero de una. Y aparte nos funarían. No, y estaría el SAG, el servicio del ambiente y todo eso. No es la forma de tener pantalla, no es lo que buscamos. Por supuesto No es lo que que no. buscamos. Pero era está una, bueno. era una ironía, obviamente, era un sarcasmo. Eso es lo que hablaba René al principio. El humor, el sarcasmo. Que es una forma de hacer ahí letras con humor. Qué buena, qué interesante. Sí. Esa parte tampoco la conocía de René. Está bueno. Y eso lo hicieron con el colectivo de la Florida. Sí, este libro está... Sí. Bueno, hay hartos poetas que todavía participamos en alguna actividad. Está Marcelo Valdés, el poeta reptiliano, Pedro Becerra, Gregorio de las Heras, Miguel Fonseca, que ahora está residiendo en Valdivia, y Leonardo Arenas. Mira, Bueno, qué bueno. y quien habla también. Y quien René habla, Acevedo. pues, René Acevedo, obvio, por supuesto. Quien habla y quien interpreta. Oye, René, bueno, yo del momento que te vi el día 1, haciendo aquella lectura e interpretación de tu poema, yo dije, él es de letras directas, letras intensas. Y sigo pensando lo mismo. Creo que muchos también lo hacen, lo piensan. Tú, al ser una persona con con las letras punzantes, con una opinión clara, ¿sientes tú que en este minuto, en la escena de la literatura actual, hay una temperatura alta o tú crees que está tibia la cosa? ¿Cómo se está escribiendo? Yo creo que podríamos decir que hay de todo, digamos. O sea, la temperatura en realidad no la da solo la contingencia, la da la intensidad de los creadores que están en este minuto. Yo creo que hay harta creación importante actualmente en Chile.
Mucha no está siendo tan visibilizada, digamos, pero hay mucho espacio de creación, la gran parte, como te decía, autogestionado. De hecho, mañana, aprovecho para hacer el aviso, nosotros tenemos un encuentro de poesía y música en el Taller Sol, ahí en Plaza Brasil. Taller Sol. Todos invitados, Catedral 2085, vamos a estar en Resonancia, se llama el encuentro, y hay música y poesía principalmente. Y ahí voy a presentar mis últimos trabajos, que son en torno a lo que te comenté, que es audio poemas y video poemas. Y video poemas. Sí. Mira. Formas nuevas para algunos. Efectivamente. No, sí. Sí, ¿ves? Qué interesante. Taller Sol, un lugar donde hay mucha actividad cultural. Y un lugar con mucha trayectoria. Pronto También. va a cumplir, no estoy seguro si 40 o ya 50 ¿Era años. del 77? ¿O no? 77, Por ahí creo que me... Sí. Parece que de va para los ese 49. año, que ellos estaban años. ubicados en otra parte. 49 años cumple el Taller Sol. Ha estado en varios lugares. Y actualmente Sí. está en la Plaza Brasil. En la Plaza Brasil. ¿Qué más central para llegar? Así que no tienen por dónde perderse. Así que vayan, Resonancias. Efectivamente. Y que síganlo en están las redes también, porque aquí todos invitados. hay siempre actividades en el Taller Sol. Sí, Taller Sol, lo pueden ver en Instagram, en Facebook. Ujú. Tienen Y bueno, mucho. y mis trabajos también están en Sí. Instagram, en Facebook, en YouTube de René Acevedo, tengo un canal de YouTube. Mi Instagram es René Poeta y mi Facebook es René Acevedo. No hay dónde perderse. Después igual lo vamos a recordar. Perfecto. Ya, y lo vamos a estar etiquetando también cuando subamos todo el material, ahí lo etiquetamos, así que para que todos lo sigan. Muchas ¿Ya? gracias. Y entonces, ¿cómo lo ves? Hay tibieza y alta temperatura. En resumen. Yo creo que hay más alta temperatura. Por eso hay revoluciones. Revoluciones, oye, revoluciones. Mira, el color Del libro ya del libro lo dice todo. Sí. Originalmente esta ilustración era en amarillo. Ya, ¿y qué pasó? Esta ahí ilustración en el es de camino? Cordelia Fugaz, Paulina Núñez, Cordelia, que además ella es DJ y bueno, y en realidad Multifacética también. música, creadora musical electrónica, Cordelia Fugaz, y también ilustradora, hace esculturas, es multifacética ella. Y yo le pedí que me hiciera la portada de Revoluciones. Muchos de los otros libros las portadas las había hecho mi hijo, Miguel Acevedo, como por ejemplo esta. ¿Cuál? Ay, mira qué Tengo otra por ahí bonito. que no ando trayendo, pero él me hizo esta ilustración, Él la hizo. que es muy ochentera porque hay un cassette, Sí, una no, guitarra, está un linda. ajedrez. Mi hijo es tatuador, un gran artista. Ah, claro. Sí, Miguel Saint Tattoo, de Estudio Lágrima. Mira. Así que ahí están los mejores tatú de Ojito ahí. Chile y Latinoamérica. Se le Ojito ahí. paso el dato también. El dato de los tatuajes también. Pero esta vez le pedí a una amiga, digamos, que me hiciera, para no tener el monopolio de Miguel, digamos. Hacerlo todo. Claro, le pedí que me hiciera la Por portada. amor. Y en primera instancia fue en color amarillo. Y yo le dije, mira, sabes que el libro se llama Revoluciones. Sí, pues como que Entonces, amarillo. si le ponemos el amarillo, que igual hay una parte en amarillo, digamos, no va a pegar. No, Lo podemos como que cambiar. como que no, no comunica lo que. Le pedimos la autorización a ella y nos dijo, sí, ni un problema. Cambiémoslo, Sí. si es por el título, si es por la causa. Es necesario. Cambiamos la Sí, coloración. en realidad el amarillo tinte, como que no. Y quedó la portada de Revoluciones gracias a Cordelia. Sí, Muchas dice gracias. mucho. Dice mucho. Los colores hablan. Sí. Hablamos con los colores. Y llegó el momento, Lana. Llegó el momento. Llegó el momento de la sorpresa para nuestro público, algo que no hemos hecho antes en Hablemos las Letras. Vamos a presentar uno de tus videopoemas que nos has estado hablando ahí. No nos hemos metido tanto a conversar de cómo es ese proceso creativo, pero Ya. René hace audiopoemas, videopoemas. Y ahora vamos a tener el placer de poder disfrutar de uno de ellos, que es Discurso, Discurso que esto es del año 2023. 2023. Así que vamos a disfrutar de este video poema. Lo vamos a ver nosotros aquí. Lo van a poder ver ustedes también y disfrutarlo. Para que conozcan esta faceta de René, que es lo que se viene ahora y lo que viene haciendo también harta gente, que es mezclar aquí la poesía, la música, lo audiovisual, todo se puede, sacándolo de los libros también. Así que vamos a ver Discurso del 2023, que está en YouTube. Ojo, porque tiene su canal de YouTube, como lo dijo René,
Y después lo vamos a recordar todas las redes de René para que lo puedan ir a seguir, ¿ya? A ver, vamos a buscar discurso René Acevedo, así que lo vamos a ver ahora. A ver qué nos pasa. Vamos con eso. De Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera. Llegará el momento maravilloso en que la tierra se alegrará de vernos, henchida por el júbilo de la humanidad. Lucharemos, beberemos nuestra sangre y el valor se transmitirá a nuestros hijos. Nuestros hijos. La picota y el fusil serán la misma cosa contra el imperialista carcelero. Caminaremos codo a codo, pisaremos las cenizas, la podredumbre, alzaremos nuevos muros, pintaremos un sol distinto, un sol de justicia e igualdad. Pintaremos un sol distinto, un sol de justicia e igualdad. Igualdad. Sembraremos trigo, cosecharemos pan. La luna danzará con nosotros. La historia crecerá con nosotros. Crecerá con nosotros. Crecerá con nosotros. Quizás yo no brinde con ustedes, pero beberé la alegría en mi sepulcro y cantaré victoria con mis huesos. clase obrera unida en una sola organización sindical, donde el sufragio universal y secreto es el vehículo de definición de un régimen multipartidista. Wow. Intenso, potente. Eso es discurso. Eso es discurso, nada más. ¿Cómo? A ver, tengo muchas preguntas.
¿Cómo nació en ti esta inquietud de comenzar a llevar los poemas, a sacarlos y a llevarlos con tu voz afuera y con imágenes ahora, con música, hacer un video poema? Mira, primero surge la idea de hacer audio poemas. Y surge en pandemia el año 2020. No había mucho intercambio persona a persona, por razones que ya todos recordamos, a pesar de que han pasado 6 años. Uy, sí. Pero no se podía, entonces con el poeta reptiliano, que es Marcelo Valdés, y con el poeta Oz, que era de los poetas marcianos, se nos ocurre la idea de empezar a hacer cosas con música y poesía, juntarnos, grabar. Después no podíamos ya juntarnos y grabar, así que yo empecé a grabar mis poemas en audio y se los mandaba a Marcelo, y Marcelo le ponía pistas, y después yo le mezclaba la guitarra o algún otro instrumento o una base, y surgieron varios, hay como 7 o 8 poemas que hicimos así, y no lo hacíamos por Gmail. O por Dropbox, porque no nos juntábamos en estricto rigor. Y empezaron a salir ideas, y sale el discurso, sale Revoluciones, Rabia y otros poemas que tengo, que se transformaron en audio poemas, mezclándole bases, mezclándole instrumentos y algunos efectos. Perdón. Y el 2023, con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, que significa un quiebre en la institucionalidad, y bueno, una matanza que se conoce, digamos, por parte de la dictadura de Pinochet. Se conmemoran ahora el 2023 los 50 años, y había un concurso para presentar trabajos audiovisuales, y dije, tengo el audiopoema, veamos si se puede ponerle un video al audiopoema. Y un amigo que es Michael Hidalgo, del grupo Digno, que él me gustaba mucho los videos que hacía para su banda, una banda de música tecnopop. Y le digo, oye, ¿podríamos hacer algo juntos con imágenes? Yo quiero que tenga un collage de imágenes de movimientos de resistencia, estallido. De hecho hay imágenes del 73, sí, de la época del cacerolazo, que el cacerolazo lo hacían en ese tiempo las, comillas, pitucas, las viejas cuecas. Pitucas con y sin lucas. Claro. Y también, bueno, marchas estudiantiles de la FECH de principios de los 70, entre medio hay algunas cosas de los 80, imágenes de los 80, y la gran mayoría son imágenes de Plaza Dignidad. Y se fue haciendo como un collage, mezclado con texto, mezclado obviamente con la voz, los instrumentos, y quedó algo bien interesante. Así que ahí los agradecimientos son a Michael Hidalgo, el apoyo de la música de Marcelo Valdés, la música que puse yo también, y bueno, obviamente la poesía. Hay hartos créditos. Sí. Uy, la comunidad. Lo que se puede hacer en comunidad aquí. Comunidad. ¿Ven? En el arte se trabaja con comunidad. En el arte se comparte. Así es. Así es, en el arte se comparte. La comunidad, hay que hacer comunidad. Así que muchas gracias a Marcelo y a Michael, por supuesto. Sí, no, bello trabajo, está muy bueno. Está muy bueno. Y está en tu YouTube. ¿Cuál es el YouTube? Recordémoslo. René Acevedo. Ah, simplemente. Mi canal de YouTube es René Acevedo. El número es como 41111, algo así. Igual lo vamos a linkear no, por ahí. Lo vamos a linkear cuando compartamos toda la información. Sí, porque hay un montón de René Acevedo, sí, lamentablemente. Hay otro o afortunadamente, no sé, pero hay varios, somos varios. Pero no iguales. Sí. Sí, lo vamos a linkear mejor. Te vamos a etiquetar y ahí para que no se equivoquen y no sigan a otro René Acevedo. Sigan a ti. Pero está maravilloso el trabajo, me encantan los videos. Sí, cómo se unen aquí las fuerzas y logramos tremenda obra. Maravilloso, maravilloso. Oye, René, hablando de todos estos temas sociales y todo lo que está ocurriendo, y delante comentamos un poquito del escenario cultural actual, que no está para nada beneficioso. Para nada beneficioso. Nunca ha sido simple tampoco, pero no está para nada beneficioso en este minuto principalmente. ¿Qué deberíamos hacer nosotros como, los poetas, los músicos, los escritores, los artistas en general, frente a este escenario? ¿Cuál crees tú que es el llamado? ¿Qué es lo que debemos hacer? El llamado siempre es
unirse. La unidad siempre es lo que favorece los procesos sociales, políticos y también culturales. De hecho, el próximo año, 2027, estamos preparando un congreso internacional de escritores y artistas a partir del Movimiento Cultural Sur, que se va a realizar en el Litoral de los Poetas. Y dejamos abierta la invitación, por supuesto, dejamos abierta la invitación a ti y a todos los escritores y poetas que nos están escuchando. El Movimiento Cultural Sur, está su página en YouTube también, está en Instagram, Facebook del Movimiento Cultural Sur, que es un movimiento internacional que surge en Chile y Latinoamérica. Y este Congreso de Escritores del Litoral de los Poetas va a ser el próximo año, por ahí por octubre del 2027, en el Litoral de los Poetas, en San Antonio, Cartagena, Las Cruces. Movimiento Cultural Sur, ¿cierto? Sí. Está interesante eso. Muy interesante. El llamado también es a buscarlos a ellos y saber todo lo que está haciendo este movimiento. Interesante, wow, maravilloso. Oye, René, hay muchos escritores que están recién comenzando, chicos, mucha juventud ahí, que el otro día también hablábamos que están en los micrófonos abiertos y van a todas estas actividades, cosa que está pero súper buena. Sí. Estos chicos, por ejemplo, que están comenzando a escribir, yo he escuchado por ahí, he estado en grupos de ellos y pasa que suelen frustrarse porque escriben, están en su proceso creativo y se frustran porque el poema no les sale, por ejemplo, o porque están escribiendo y hay días que no pueden, que no les sale, que tienen muchas cosas dentro y no hay cómo abrir la llave, como digo yo. Por ejemplo, ¿tú qué le dirías a una persona que está recién comenzando en la escritura y que le sucede esto? ¿Cuáles serían tus palabras para ellos, ellas? Sin querer caer nuevamente en los clichés, creo que lo ideal es escribir nomás, escribir. Porque el poema no siempre nace, generalmente se hace. O sea, como decían por ahí, es 90%, es 10% inspiración y 90% transpiración. O sea, trabajar, darle vuelta, reescribirlo, rehacerlo, intentar. Los pies forzados son súper importantes. Y lo que decías tú de la escena cultural, literaria actual, el slam, por ejemplo, es algo que la lleva muy potente hoy en día, que está muy fuerte. Hay encuentros de slam de poesía, está el slam de Valparaíso, el Mapocho Poetry Slam acá en Santiago. Hay encuentros internacionales de poesía slam donde se declama, se juega, se vive el poema, así que eso es súper interesante. Y de hecho he tenido oportunidad de estar con Lu Montenegro en Valparaíso, con Santiago C, Riquelme, Santiago Z, Santiago 7, Santiago Riquelme. Santiago de los 7. Un saludo para Santiago. Sí, por supuesto, Santiago 7 o Santiago Riquelme. Acá en Santiago, en la región metropolitana se hacen también encuentros de poesía slam y eso a uno le sirve harto porque se declama el poema, se trabaja, se vive, se demuestra por los poros prácticamente. Sí, así que los sangras. Claro, y van hartos chicos, muchos chicos está lleno. Escolares, universitarios, en fin, mucha gente joven, que rico que se revitalice la poesía. Y todos quieren leer. De hecho, uno de los primeros encuentros que yo fui había, 30, 40 personas. Si bien no es algo tan masivo, digamos, en un bar, digamos, en un local o en una librería, 30, 40 personas. Pero resulta que todos querían leer, pues todos estaban con su poema, esperando que les tocara el turno para leer, obviamente escuchándose, la escucha activa, la escucha solidaria. La escucha radical. La escucha radical, la escucha radical, dicen. La escucha radical, todos calladitos cuando suena el poema. Sí. Así es en el slam. No es que me estoy tomando un trago, conversando, echando la talla y hay alguien ahí estoy hablando. Con el celular ahí, no, ahí es escucha radical. 3 minutos en los cuales todos le ponen atención al artista que está al frente. Exacto. Lo que a mí me parece muy bien, un respeto hacia el autor y en su performance, digamos, y después, bueno, se ríe, se conversa, se aplaude, obviamente, si le gustó. Se chispean los dedos. Ellos no aplauden, aplauden también, pero sí, también hay aplausos. Se declaman ahí. También hay aplausos. Sí. No, han hecho un gran trabajo ellos. Sí, así que hay que reconocerlo. Están los frutos ya, porque ahora créeme que se llena. Yo el otro día voy bien seguido. Y está lleno de juventud. Hay muchos chicos que quieren expresarse, quieren mostrar su poema.
quieren leerlo y les pasa esto que yo te comentaba también, que se frustran cuando a la hora de la escritura no salen las letras como ellos lo quisieran. Pero hay que seguir nomás escribiendo, hay que seguir y escribir nomás, pues si no la estructura viene después, uno después le coloca la estructura, el texto. Totalmente. Pero no lo dejen de hacerlo, aunque no les crean que lo hicieron ustedes. Aunque no crean, sí. Quedamos con el trauma. Oye, René, para despedirnos te quiero hacer una pregunta que se la he hecho a otros invitados y creo que se las voy a hacer a todos. ¿Qué te gustaría a ti que sintieran las personas luego de leerte? Ojalá les guste. Mira que todo. Pero más que nada, ojalá se pueda transmitir ese mensaje que está ahí implícito, a veces explícito, muchas veces soy bastante textual en decir algunas cosas. Alguna vez tuve miedo del panfleto, ahora creo que busco el panfleto, que se diga lo que se quiere decir, que sea claro, que hay un compromiso político de por medio, hay un compromiso con la cultura, con la resistencia cultural, con la dignidad humana, con los valores que tienen que movernos como personas, y que ojalá entre ese ir y venir de ideas también haya ritmo, haya música, haya poesía, haya imágenes, verdaderas metáforas, donde uno pueda entender a partir de figuras literarias, digamos, lo que se está queriendo decir, y si a veces no es tan claro, ¡pum!, viene el golpe y la claridad. Eso. El grito pegado en la pared, como decían por ahí. Maravilloso. Y yo creo que sucede aquello. Sí, esa es la idea. Eso es lo que se busca. Es lo que se busca. Hay siempre algo detrás y tiene que haber. Y yo la primera vez que te vi, como te decía, en tu performance, que fue en Mapocho, justamente fue en Mapocho, sí, ahí fue el 2023, si no me equivoco. Por ahí tiene que haber sido. Me dejó esa sensación agradable de que había, como te dije delante, intensidad, había potencia, había algo punzante, había un mensaje claro. Alguien que tenía ahí el mensaje claro y no tenía miedo de entregarlo. Así que eso se agradece. Se agradece tu interpretación, tu labor de sacar las letras de los libros, que es lo que estamos buscando también de distintas maneras hacer, para que llegue a todo público, a todas las personas, para que todos puedan no solo leer, sino que también declamar, disfrutar las letras, y con un lenguaje también, no sé si decir pretencioso, pero hay personas que a veces se alejan un poco de la literatura porque antes dicen, no lo voy a entender, no lo voy a comprender, pasa todavía, pero hay que ir derribando un poquitito ese mito. Ese mito y temor muchas veces también. Y miedo, claro, hay miedo y temor ahí detrás. Y acercarse a estos micrófonos, a estos eventos como el que vas a tener tú. Mañana sábado en Taller Sol, por ejemplo, acercarse como público y se va a dar cuenta de que es algo que es para todos, que nos llega a todos y que todos podemos hacerlo. Efectivamente. Sí, todos podemos tener nuestra libretita, escribir alguna cosita ahí, siempre a alguien le va a provocar algo. Decimos que Chile es país de poetas, así que hay que... O sea, demostrémoslo, por favor. Demostrémoslo y no nos dejemos amedrentar por conceptos helados que andan por ahí dando vueltas. Sí. Como dijo René delante, la verdadera metáfora, la verdadera hipérbole también. Y cuánto otro concepto que anda por ahí dando vuelta confundiendo a la gente. Efectivamente. Ojito ahí, ojito con eso. ¿Y qué otras redes sociales tienes, René? Para que no se me quedó alguna en el tintero. Dijimos el Instagram. El Instagram es René Poeta. Para que lo busquen. El Facebook es René Acevedo. Y mi canal de YouTube, que es René Acevedo. Déjame buscar el número exacto. Ya, para que también puedan adquirir los libros. Los libros, la verdad es que me quedan muy pocos libros. Ya. Estoy pensando qué bueno, en te voy a decir qué bueno. Sí, estoy pensando en una reedición de aquellos. De hecho, con la editorial de Movimiento Cultural Sur, editorial El Litre, esperamos poder sacar una reedición de los libros. Es René Acevedo 4111. Era 4111. Estaba correcto lo que he dicho. René Acevedo 4111 en YouTube. Y esperamos sacar una reedición de este libro, que es El Mar de los Poetas, que es una antología de poesía del mar. Curiosamente, Chile es un país de poetas y un país marino. Y hasta el momento en que hicimos esta antología existía solo una antología de poesía sobre el mar, que la había hecho Hugo Montes en el año 70. Pero mira todo el tiempo que pasó.
Y esto logramos hacerlo en el 2009 con Faisal Chaín y el apoyo de Juan Cameron, poeta y académico de Valparaíso. Y salió El Mar de los Poetas, antología de poemas del mar. ¿Ese lo pueden encontrar dónde? En librería, en Léame Librería, también en Plaza Brasil. Y esto es gracias a Calipo Ediciones y Cahualquelún Ediciones. No hay dónde perderse. A propósito de Léame Librería, que está en Plaza Brasil, también está Brasil, muy cerca de... A 2 locales del Taller Sol. Sí, vayan a apoyar a Léame Librería también, que estuve mirando su Instagram y ellos nos lo han pasado muy bien, así que vayan a apoyar a comprar libritos, van a tener ofertas muy buenas, que vayan a verlo también y encuentran el libro de René, qué mejor. Sí. Qué mejor, encuentran el libro de René también. Así que ya tenemos todo, no hay opciones para perderse la obra de René Acevedo. Así que, bueno, te quiero agradecer, René. Ya llegamos al final. Se nos hizo corto. Sí, se nos hizo corto. Muy entretenido. Es que eso quiere decir que ya va a haber otra ocasión. Son señales. Muchas gracias. Todo es una señal. Así que muchas gracias, René, por entregarnos todo este universo, video, poema, audio, poema, música, etcétera. Se viene el tarot próximo. Ya vendrá el libro. Ya vendrá el libro de tarot y otras cosas más. Así que muchas gracias, René. Ya nos veremos por ahí en algún micrófono. Y muchas gracias a todas y a todos quienes nos ven. Recuerden que por YouTube, Spotify y los otros canales, ahí yo se los voy a estar subiendo cuando coloquemos las publicaciones. Así que ya nos veremos en un próximo capítulo de Hablemos las Letras. Muchas gracias. Gracias. Gracias.